Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La Catedral de Lincoln en Inglaterra fue la construcción más alta del mundo durante 249 años. Alcanzó esa posición después de que se completara su torre central en el siglo XIV. Superó incluso a la Gran Pirámide de Giza en altura, hasta que la aguja de la catedral colapsó durante una tormenta en el siglo XVI. La temporada de caza 1999 al 2000 fue la peor para los cazadores porque los bosques se llenaron de entusiastas fans de la película La Bruja de Blair. Mucha gente visitó los bosques de Maryland para buscar pistas relacionadas con la historia del filme. La gran cantidad de visitantes obligó incluso a las autoridades locales a vigilar algunas zonas. En un pueblo en Alemania llamado Fuggerei, la renta no ha subido desde el año 1520. Puede costar solo $1 vivir todo un año ahí. Hagan sus maletas. Este pequeño barrio en la ciudad de Augsburgo fue fundado por la familia Fugger como vivienda para personas de bajos recursos. Los residentes pagan una renta simbólica anual y deben cumplir ciertas reglas comunitarias. El nombre del personaje de Edward Norton en El Club de la Pelea nunca es mencionado en la película. A lo largo de la historia, otros personajes lo llaman simplemente narrador, ya que la trama se desarrolla desde su punto de vista y mediante su voz en off. En la novela original de 1996, escrita por Chuck Palahniuk, ocurre exactamente lo mismo, lo que refuerza la idea de que el personaje representa a una identidad anónima dentro de la sociedad moderna. El himno nacional de España no tiene letra oficial. La marcha real es uno de los himnos más antiguos del mundo y se utiliza desde el siglo XVIII. A lo largo del tiempo se han propuesto varias letras, pero ninguna ha sido adoptada oficialmente, por lo que normalmente se interpreta solo la música en ceremonias y eventos deportivos. Cars, a pesar de ser la película menos buena de Pixar, es la franquicia más exitosa de este estudio. Ha generado más de $10,000 millones en ventas contando solo la mercancía. Gran parte del éxito proviene de juguetes, ropa y productos infantiles inspirados en personajes como Rayo McQueen y Mate, muy populares entre los niños. Cuando le preguntaron a Trey Parker sobre el final de South Park, contestó: «Hemos estado esperando que nos cancelen durante 18 malditos años». La serie se estrenó en 1997 y desde entonces ha sido conocida por su humor provocador. A pesar de las polémicas, se ha convertido en una de las comedias animadas más longevas de la televisión. 29 días después del hundimiento del Titanic, se hizo una película sobre los hechos que contó con la participación de una verdadera sobreviviente del accidente. La cinta se tituló Saved from the Titanic y fue protagonizada por Dorothy Gibson, una actriz que realmente había escapado del desastre. La película se estrenó en 1912 y recreaba su experiencia a bordo, aunque hoy se considera una obra perdida. San Marino tiene 8 veces más doctores por persona que cualquier otro país del mundo. Este pequeño país enclavado dentro de Italia posee un sistema sanitario muy amplio en relación con su población, que es de apenas unas decenas de miles de habitantes. Por eso la proporción de médicos por persona resulta extraordinariamente alta. La mayoría de los Muppets son zurdos porque los operadores de marionetas usan su mano dominante para controlar la boca y la otra mano para controlar los brazos. Como muchos titiriteros son diestros, introducen esa mano dentro de la cabeza del personaje para mover la boca con precisión. La otra mano maneja uno de los brazos mediante varillas o guantes. Cuando murió en 1891, John Davy era la única persona que hablaba Cornish. Había mantenido viva esa lengua porque le hablaba a su gato. El córnico era una lengua celta hablada en Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, y había ido desapareciendo durante siglos debido al predominio del inglés. A comienzos del siglo XX comenzó un movimiento de revitalización que permitió que hoy existan nuevamente hablantes y programas para enseñarla. Mientras grababa la voz del genio en Aladdin, Robin Williams recibía llamadas frecuentemente de Steven Spielberg, que estaba trabajando en la lista de Schindler. Lo ponía en altavoz para que le contara chistes al elenco y así alegrarlos un poco. Spielberg explicó después que el ambiente del rodaje era muy pesado por el tema de la película, y que esas breves llamadas humorísticas ayudaban al equipo a aliviar la tensión emocional. Los humanos hemos sido cazadores y recolectores durante el 99% de nuestra existencia. La agricultura comenzó hace apenas unos 10 o 12,000 años, mientras que los humanos modernos existen desde hace aproximadamente 300,000 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, las comunidades vivían de la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres.
Todos los seres vivos pueden ser anestesiados, incluso las plantas. Aunque la anestesia se usa desde el siglo XIX, todavía no se logra comprender al 100% cómo funciona. Experimentos han demostrado que ciertas sustancias anestésicas pueden hacer que las plantas dejen temporalmente de responder a estímulos, como cerrar sus hojas o moverse hacia la luz, y recuperan su actividad cuando el efecto desaparece. Las ratas pueden comprimirse para entrar en un hueco de tan solo 2 centímetros, haciendo casi imposible tener una edificación libre de ratas. Su esqueleto es muy flexible, y si su cabeza puede pasar por una abertura, casi siempre el resto del cuerpo también puede hacerlo. Además, poseen incisivos muy fuertes capaces de roer madera, plástico e incluso algunos metales. Harrison Ford sugirió a George Lucas que Han Solo debería sacrificar su vida para salvarla de sus amigos en El Retorno del Jedi. Pero como sabemos, eso nunca pasó. Ford pensaba que el personaje tendría un cierre más fuerte con un acto heroico final. Lucas decidió mantenerlo con vida porque la película buscaba un tono más optimista, y también porque el personaje era uno de los favoritos del público. Andy Warhol iba a peluquerías a que le cortaran la peluca. Después de un mes, regresaba con una peluca más larga y actuaba como si le hubiera crecido. El artista era famoso por su sentido del humor y por jugar constantemente con su propia imagen pública, algo que encajaba perfectamente con su estilo artístico y su interés por la cultura de la celebridad. Los esquimales usan refrigeradores para evitar que sus comidas y bebidas se congelen. En regiones del Ártico las temperaturas exteriores pueden ser tan bajas que los alimentos se congelan con facilidad. Por eso a veces utilizan refrigeradores comunes como una especie de caja aislante, que mantiene los productos a una temperatura un poco más alta y evita que se vuelvan completamente sólidos. Un niño noruego escapó de un lobo cuando puso una canción del grupo Megadeth en su teléfono celular. El joven estaba caminando por el bosque cuando el animal se acercó demasiado. Para asustarlo, reprodujo música a todo volumen desde su teléfono, y el ruido inesperado hizo que el lobo se alejara y el niño pudiera regresar a casa sin peligro. Sylvester Stallone llegó a ser tan pobre que tuvo que vender a su perro por $50. Una semana después logró vender el guión de Rocky y fue a comprar a su perro por $3,000. Parece que no era muy bueno para los negocios. El perro se llamaba Butkus y había sido su compañero durante los años más difíciles. Incluso aparece en la primera película de Rocky como la mascota del protagonista, un pequeño detalle real que quedó inmortalizado en la historia del cine. Los calcetines están entre los artículos más necesitados en los albergues, pero son de los que menos dona la gente. Esto se debe a que muchas personas tienden a donar ropa usada, mientras que los refugios suelen necesitar calcetines nuevos por razones de higiene. Mantener los pies secos y protegidos también ayuda a prevenir infecciones y problemas en la piel. El Monte Everest, la montaña más alta del planeta, crece cada año gracias a que el subcontinente indio está empujando a China. ¿Por qué no podemos llevarnos bien todos? En realidad, la placa tectónica india continúa moviéndose lentamente hacia el norte y presiona contra la placa euroasiática. Ese choque geológico levanta la cordillera del Himalaya unos pocos milímetros cada año, aunque la erosión también reduce parte de ese crecimiento. Más de un tercio de los aeropuertos del mundo están en Estados Unidos. Esto se debe en parte al enorme tamaño del país y a la gran cantidad de vuelos domésticos. Muchas ciudades pequeñas cuentan con aeropuertos regionales, lo que hace que la red aérea estadounidense sea una de las más densas del planeta. Más del 80% de las películas hechas antes de 1929 están perdidas debido al paso del tiempo. No existen copias. Muchas se grababan en película de nitrato, un material muy inflamable que además se deteriora con los años. Incendios, descuido y la falta de interés en preservar el cine en sus primeros años provocaron la desaparición de miles de obras del periodo del cine mudo. Las muelas del juicio están desapareciendo gradualmente. Actualmente el 35% de la gente nace sin estas muelas que pueden llegar a ser una gran molestia. Los científicos creen que esto se debe a cambios evolutivos en la dieta humana y en el tamaño de la mandíbula, que hoy suele ser más pequeña que la de nuestros antepasados. Bárbara en latín significa mujer extraña. La palabra proviene del término griego bárbaros, que se utilizaba para describir a las personas que no hablaban griego y cuyo idioma sonaba incomprensible para ellos. Con el tiempo el nombre Bárbara se popularizó como nombre propio femenino en muchas culturas europeas. Para el año 2020, el número de hombres chinos en edad para casarse superará por 30 millones al número de mujeres en las mismas condiciones. Este desequilibrio se relaciona en parte con décadas de preferencia cultural por los hijos varones y con la antigua política del hijo único. Los demógrafos han advertido que esta diferencia puede tener efectos sociales importantes.
Antes de ser actor, Bruce Willis era investigador privado. Durante su juventud trabajó en distintos empleos mientras intentaba abrirse camino como actor, incluyendo puestos como guardia de seguridad y barman en Nueva York. Fue mientras trabajaba en bares de la ciudad cuando comenzó a relacionarse con el mundo del espectáculo y eventualmente consiguió sus primeras oportunidades en televisión. Una bacteria que vive en los gusanos de harina puede transformar el plástico en desperdicio biodegradable. Adiós contaminación. Investigaciones científicas han demostrado que ciertos microorganismos presentes en el intestino de estos gusanos pueden descomponer materiales como el poliestireno. Los científicos estudian este proceso porque podría ayudar a desarrollar nuevas formas biológicas de reciclar plásticos difíciles de degradar. Los rinocerontes se comunican usando sus desechos. No preguntes cómo. En realidad crean montículos de estiércol llamados letrinas que utilizan como puntos de señalización. El olor transmite información sobre territorio, estado reproductivo e identidad del individuo, permitiendo que otros rinocerontes sepan quién pasó por allí incluso días después. A Salvador Dalí le aterraban demasiado los saltamontes por alguna razón. El propio artista contó que ese miedo comenzó en su infancia después de que unos niños le lanzaran uno en la cara. La fobia era tan intensa que incluso evitaba ilustraciones o imágenes del insecto, y en algunas de sus obras surrealistas aparecen representaciones inquietantes de ellos. La recámara en El Exorcista era mantenida en refrigeración a temperaturas bajo cero, tan fría que un día que llegaron al set estaba cubierta de nieve. El director William Friedkin quería que el aliento de los actores se viera de forma natural en cámara. Para lograrlo, instalaron grandes sistemas de refrigeración que enfriaban el cuarto durante horas antes de cada escena. Las bacterias y las amibas son tan diferentes entre sí que una amiba es más parecida a una persona que a una bacteria. Esto se debe a que las amibas, como los humanos, pertenecen al grupo de los eucariotas, organismos cuyas células tienen núcleo y estructuras internas complejas. Las bacterias, en cambio, son procariotas y carecen de estas estructuras celulares. El 12% de toda la Coca-Cola en el mundo es consumida en el desayuno, muy saludable. En muchos países la bebida se toma por la mañana como acompañamiento de alimentos o incluso como sustituto del café. El enorme consumo global de la marca hace que incluso pequeñas costumbres diarias representen cantidades gigantescas de botellas. William Herschel, el descubridor de Urano, vivió hasta los 84 años, el mismo número de años que le toma a Urano completar su órbita alrededor del Sol. Herschel descubrió el planeta en 1781, usando un telescopio que él mismo había construido, ampliando por primera vez el número de planetas conocidos desde la antigüedad. El personaje Apollo Creed de la película Rocky está basado en Mohamed Ali. El boxeador ficticio comparte con él el estilo carismático, la confianza frente al público y la forma espectacular de promocionar sus peleas. El propio Sylvester Stallone ha mencionado que se inspiró en la personalidad y el estilo de combate de Ali para construir al rival inicial de Rocky. El plástico de burbujas fue producido por primera vez en un garaje de Nueva Jersey en 1957, cuando unos inventores intentaban hacer papel tapiz con textura. Los ingenieros Alfred Fielding y Mark Chavans pegaron dos cortinas de ducha creando bolsas de aire entre ellas. Aunque el papel tapiz no funcionó, más tarde descubrieron que el material era perfecto para proteger objetos frágiles durante el transporte. Vincent Van Gogh solo vendió una pintura durante toda su vida: El viñedo rojo. La pintura se encuentra actualmente en el Museo Pushkin, en Rusia. Fue comprada en una exposición en Bruselas en 1890 por la artista Anna Boch. Después de su muerte, sus obras comenzaron a ganar reconocimiento, y hoy se encuentran entre las más valiosas del arte moderno. Cuando Michael Jackson estaba planeando su regreso en el 2007, quería construir en Las Vegas una réplica robot gigante de él que vagara en el desierto y disparara láseres de sus ojos para atraer la atención de los turistas. El Caballero de la Noche recaudó más dinero en sus primeros 6 días en cartelera que todo lo que recaudó Batman Inicia. El enorme éxito de la película en 2008 se debió en parte a la enorme expectativa del público y a la actuación de Heath Ledger como el Joker, que terminó convirtiéndose en una de las interpretaciones más recordadas del cine moderno. 8 de los 88 elementos que aparecen naturalmente en el planeta fueron descubiertos en la misma mina en Suecia. Se trata de la mina de Ytterby, cerca de Estocolmo, famosa en la historia de la química. De allí provienen varios elementos de tierras raras como itrio, iterbio, terbio y herbio, cuyos nombres incluso derivan del propio lugar. Lo amarillo del huevo no es el futuro pollo, es comida para el embrión.
Esa parte se llama yema y contiene grasas, proteínas y vitaminas que nutren al embrión mientras se desarrolla dentro del huevo. El futuro pollito se forma a partir de una pequeña mancha en la superficie de la yema llamada disco germinal. El cocodrilo más grande del mundo y el hombre más pequeño del mundo son originarios de la misma isla en Filipinas. El cocodrilo Lolong, capturado en la isla de Mindanao, medía más de 6 metros y fue considerado el más grande en cautiverio. El hombre más pequeño registrado, John Ray Ballawing, también nació en esa misma isla. El laberinto cubierto de nieve en El Resplandor, en realidad estaba construido en un set sin aire acondicionado, y en el interior hacía mucho calor. Para crear la apariencia de nieve, usaron materiales como espuma, sal y polvo especial de cine. Durante el rodaje, las luces de estudio elevaban mucho la temperatura, por lo que los actores tenían que actuar con abrigos gruesos, mientras en realidad estaban sudando. El horno de microondas consume la misma cantidad de energía haciendo funcionar el reloj digital que calentando comida. Esto es porque el reloj se queda prendido todo el tiempo y el magnetrón solo unos minutos al día. En muchos modelos el reloj, los circuitos de control y la pantalla consumen electricidad de forma continua durante todo el año, por lo que ese pequeño gasto constante puede terminar acumulando un consumo similar al de varios minutos diarios de uso real. La rana más grande del mundo es más grande que el antílope más pequeño del mundo. La rana Goliat de África puede medir más de 30 centímetros y pesar más de 3 kilos. El antílope más pequeño es el dik-dik, que aunque es más alto, pesa apenas unos pocos kilos, lo que hace que ambos animales tengan tamaños sorprendentemente comparables. En el 2007, un hombre en Bosnia fingió su muerte para ver cuántas personas iban a su funeral. Solamente fue su madre. El hombre, llamado Marko Markovic, según reportes de prensa, organizó el falso funeral después de publicar un aviso de su propia muerte en el periódico local. Al ver la baja asistencia, decidió revelar la broma, y comentó con ironía que al menos su madre sí se había presentado. En ningún momento es mencionada la palabra mafia en la película de El Padrino. Esto se debe a que la verdadera mafia pidió que fuera así. Durante la producción, representantes de la Liga de Derechos Civiles Italoamericana presionaron al estudio para evitar el uso de ciertos términos. Finalmente se decidió usar expresiones como familia o la organización en lugar de la palabra mafia. En la época premedieval surgió la palabra legendario, que significaba cosas elegidas para leer. En ese tiempo leer y escribir era poco común, así que todas las cosas escritas existían porque de verdad eran importantes. La palabra proviene del latín legenda, que significa cosas que deben ser leídas, y se usaba especialmente para relatos sobre la vida de santos que se leían en monasterios o durante celebraciones religiosas. Con el tiempo el término comenzó a asociarse con historias extraordinarias o memorables. Los trenes en Japón son tan puntuales que incluso si llegan 5 minutos tarde, el personal debe disculparse con los pasajeros. Cuando un tren tarda 1 hora o más, la disculpa hasta sale en las noticias. Las compañías ferroviarias incluso entregan certificados de retraso para que los pasajeros puedan justificar su llegada tarde al trabajo o a la escuela. Se ha observado que algunos patos se quedan flotando en las secciones donde corre más rápido el agua en los ríos, y cuando llegan al final, se regresan para volver a recorrer el trayecto. Los biólogos creen que este comportamiento puede ser una forma de juego animal. Los patos utilizan la corriente como si fuera un pequeño tobogán natural, y repiten el recorrido varias veces. Desde 1991 se planeaba hacer una película de Los Simpson. La primera idea para el guión se convirtió en el capítulo donde Bart y Lisa van al campo Krusty. Ese episodio, titulado Camp Krusty, originalmente estaba pensado como la base para una historia más larga, pero el equipo decidió adaptarlo a un episodio regular antes de que el proyecto cinematográfico avanzara. En el 2004, una botella de vino de solo $2 venció a otros 2.300 vinos en una competencia internacional. El vino era de la marca australiana conocida como Two Buck Chuck, vendido en supermercados a un precio muy bajo. El resultado sorprendió a muchos expertos y demostró que el precio no siempre determina la calidad percibida en una cata a ciegas. Según astronautas, el polvo lunar huele a pólvora, aunque en el espacio no hay aire para percibir olores. Los astronautas notaron el aroma cuando regresaban al módulo lunar después de caminar sobre la superficie. El polvo se pegaba a los trajes y al entrar en la cabina, liberaba un olor parecido al de pólvora quemada o metal caliente. La antofobia es el miedo a las flores. Aunque puede parecer extraño, algunas personas experimentan ansiedad real al ver o estar cerca de flores, especialmente en grandes cantidades. Como otras fobias específicas, puede estar relacionada con experiencias negativas previas o con asociaciones psicológicas que provocan respuestas de miedo.
James Cameron no tenía dinero cuando escribió el guión de Terminator y vendió los derechos por tan solo $1, pero con la condición de que tenía que dirigirla. Con ese acuerdo logró convencer a los productores de financiar la película mientras mantenía el control creativo. El éxito del filme de 1984 terminó lanzando su carrera como uno de los directores más importantes de Hollywood. Una piña tarda hasta 2 años en crecer. La planta primero produce una roseta de hojas durante muchos meses antes de formar la fruta en el centro. Después de florecer, el fruto necesita alrededor de 6 meses para madurar completamente, lo que hace que el cultivo de piña sea relativamente lento en comparación con otras frutas tropicales. El himno nacional de Grecia tiene 158 versos, pero normalmente solamente se cantan 2. El himno se basa en el poema Himno a la Libertad, escrito en el siglo XIX por Dionisios Solomos. Es uno de los himnos nacionales más largos del mundo, aunque en ceremonias oficiales se interpreta únicamente la primera estrofa. Joss Whedon, el creador de Buffy la cazavampiros y director de The Avengers, coescribió el guión de Toy Story. Durante el desarrollo de la película colaboró en pulir los diálogos y en definir mejor la personalidad de personajes como Buzz Lightyear y el señor Cara de Papa. Aunque su trabajo no siempre fue acreditado públicamente en ese momento, su aporte fue reconocido después. La parte de abajo de los Converse clásicos tiene fieltro para que sean clasificados como pantuflas y así tengan menores impuestos de importación. Una pequeña capa de material suave en la suela permite que legalmente no se consideren completamente zapatos deportivos. Este detalle de diseño fue añadido por razones comerciales relacionadas con regulaciones aduaneras. En Star Wars, el Imperio contraataca. Cuando hay tomas de un campo de asteroides, se pueden ver objetos extraños volando entre las rocas espaciales como un zapato o una papa. Los artistas de efectos especiales utilizaron objetos cotidianos pintados y filmados de cerca para crear los asteroides, ya que era más barato y rápido que construir modelos complejos. La función Voy a tener suerte del buscador de Google permite saltarse la página de resultados y entrar directamente al primer sitio que aparece en la búsqueda. Debido a que evita mostrar los anuncios de esa página, se estimó en 2007 que el botón le costaba a Google alrededor de $110 millones al año en ingresos publicitarios perdidos. En aquel momento se calculaba que aproximadamente el 1% de las búsquedas utilizaban esta opción. El apellido más común del mundo es Chen. Es especialmente frecuente en China y en comunidades chinas alrededor del planeta. Debido al enorme tamaño de la población china, apellidos como Chen, Li o Wang se encuentran entre los más extendidos del mundo y pueden ser compartidos por decenas de millones de personas. Algunas áreas en Escocia y Japón cambiaron el color del alumbrado público a azul y se dieron cuenta que el cambio hizo que bajara el crimen, y además se ve genial. La luz azul se cree que produce un efecto calmante y diferente al de la iluminación blanca o amarilla. Aunque los estudios no son concluyentes, varias ciudades probaron este tipo de iluminación en estaciones de tren y calles. En una de las ruinas en Indiana Jones, en busca del arca perdida, se pueden ver dibujos de C-3PO y R2-D2. El detalle aparece grabado en una pared dentro del Pozo de las Almas. Fue incluido como un pequeño guiño entre George Lucas y Steven Spielberg, quienes solían esconder referencias a Star Wars en algunas de sus producciones. Solo entran 12 ratas cada año a Alberta, Canadá, y son exterminadas rápidamente por control de plagas antes de que dejen crías. Alberta es la región más grande libre de ratas en todo el mundo. Desde la década de 1950, el gobierno mantiene un programa muy estricto de vigilancia en la frontera, para detectar y eliminar cualquier roedor que intente establecerse. La película de 1996, Tornado, fue la primera en ser lanzada en DVD. El formato debutó oficialmente ese mismo año, y prometía mejor calidad de imagen, menús interactivos y material adicional. Con el tiempo, el DVD reemplazó casi por completo al VHS y se convirtió en el principal formato doméstico de películas durante más de una década. La mayoría de los teléfonos móviles vendidos en Japón son contra agua porque las jóvenes japonesas los usan tanto que se meten a bañar con ellos. A principios de los años 2000, los fabricantes comenzaron a hacerlos resistentes al agua porque muchos usuarios querían seguir usando el teléfono incluso en la bañera. Con el tiempo esta característica se volvió estándar, y hoy muchos modelos japoneses soportan salpicaduras o inmersión. Arnold Schwarzenegger recibió aproximadamente $21,000 por palabra por su papel en Terminator 2. El actor pronuncia muy pocas líneas durante la película, pero su presencia física y su estilo característico fueron clave para el personaje. Su famosa frase "Hasta la vista, baby", se convirtió en una de las citas más recordadas del cine de acción.
En Japón, el tipo de sangre de una persona se trata de forma similar a los signos del zodiaco. Que te pregunten qué tipo de sangre eres es muy común, y hasta hay una especie de horóscopos para cada variación. Esta idea se popularizó en el siglo XX, y muchas personas creen que los tipos A, B, o AB reflejan rasgos de personalidad. Aunque es muy conocida culturalmente, no existe evidencia científica que respalde esa relación. Los rinocerontes pueden correr más rápido que un humano, pero pesan lo mismo que una camioneta. Y ya que lo preguntas, sí se comunican oliendo las heces de otros rinocerontes para estar con la manada correcta. Estos animales pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 km por hora a pesar de pesar más de 2 toneladas. También usan montículos de estiércol llamados letrinas, donde diferentes rinocerontes dejan señales químicas que indican territorio, identidad y estado reproductivo. Anonymous envió miles de faxes completamente de color negro a la Iglesia de la Cienciología para que se les agotaran todos los cartuchos de tinta. Esta acción ocurrió durante las protestas en Internet contra la organización a finales de la década de 2000. La idea era saturar sus máquinas de fax y causarles gastos en papel y tinta. El DVD de Buscando a Nemo es el más vendido de todos los tiempos. Vendió más de 40 millones. El enorme éxito del lanzamiento ocurrió poco después del estreno de la película, en cines en 2003. Durante años fue un título imprescindible en muchas colecciones domésticas y ayudó a consolidar el formato DVD como el principal medio para ver películas en casa. En Estados Unidos solamente vive el 5% de la población de todo el mundo, pero tiene el 25% de toda la población encarcelada. Este dato se menciona con frecuencia en debates sobre políticas penales y sistemas de justicia. Durante décadas el país ha mantenido una de las tasas de encarcelamiento más altas del planeta. Los castores tienen párpados transparentes para poder ver bajo el agua con los ojos cerrados. En realidad poseen una membrana especial llamada membrana nictitante, que actúa como una especie de tercer párpado. Esta capa translúcida protege sus ojos mientras nadan y les permite seguir viendo parcialmente bajo el agua, mientras buscan ramas o construyen sus presas. Hay una montaña en Australia que se llama Monte Decepción. Le pusieron así porque los primeros exploradores que subieron a la cima se dieron cuenta que la vista no era tan buena y quisieron reflejar sus sentimientos en el nombre. The Breakfast Club, o el Club de los 5, iba a tener secuelas cada 10 años donde se iba a reunir el club, pero se echaron a perder los planes porque Judd Nelson y John Hughes se odiaban. La idea era mostrar cómo habían cambiado los personajes con el paso del tiempo y cómo enfrentaban la vida adulta. Sin embargo, los conflictos personales y profesionales impidieron que el proyecto siguiera adelante. En Sudán hay más pirámides que en Egipto. La mayoría se encuentran en la antigua región de Nubia y fueron construidas por los reyes del reino de Kush hace más de 2000 años. Aunque son más pequeñas que las egipcias, existen más de 200 en Sudán, especialmente en sitios arqueológicos como Meroe y Nuri. En el ejército de Noruega hay un pingüino que tiene el rango de coronel en jefe. Se trata de un pingüino rey del zoológico de Edimburgo llamado Nils Olaf. La tradición comenzó en la década de 1970 cuando la Guardia Real Noruega adoptó al ave como su mascota oficial. Con los años ha sido ascendido simbólicamente varias veces y participa en ceremonias militares. Cualquier miembro de la Legión extranjera francesa herido mientras defendía a Francia puede aplicar inmediatamente para recibir la nacionalidad francesa, ya que sería un francés por derramamiento de sangre. Este principio se conoce como francés por sangre derramada y ha sido parte de la tradición de la Legión durante mucho tiempo. Muchos soldados extranjeros han obtenido la ciudadanía después de resultar heridos en combate. Jurassic Park, Pulp Fiction, Forrest Gump y Sueños de Libertad estuvieron en cartelera al mismo tiempo en octubre de 1994. Ese año es considerado uno de los más fuertes en la historia del cine moderno. Las 4 películas terminaron convirtiéndose en clásicos muy influyentes y con el paso del tiempo, 3 de ellas fueron incluidas en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su importancia cultural. La impresión en 3D es una tecnología que existe desde hace 30 años y se ha vuelto popular últimamente solo porque las patentes ya expiraron o están próximas a expirar. Los primeros sistemas de impresión tridimensional aparecieron en la década de 1980. Cuando varias patentes clave comenzaron a vencer, más empresas y aficionados pudieron desarrollar sus propias impresoras. El núcleo del Sol es tan caliente que una pieza de núcleo de Sol del tamaño de una cabeza de alfiler sería suficiente para matar a una persona que se encuentre a 160 kilómetros. En el centro del Sol, las temperaturas superan los 15 millones de grados. A esa temperatura extrema, la materia se encuentra en estado de plasma y libera una cantidad enorme de energía.
Existen en los océanos criaturas gigantes bioluminiscentes parecidas a gusanos. Se cree que pueden llegar a ser del tamaño de una ballena azul. En muchos casos se trata de colonias de organismos llamados sifonóforos, que en realidad están formados por miles de individuos que funcionan como un solo organismo. Algunos han sido observados brillando en la oscuridad del océano y alcanzando longitudes extraordinarias. Luxo Jr. fue el primer filme producido por Pixar en 1986. Es el primer corto hecho totalmente en animación digital en ser nominado para un premio de la Academia. El corto muestra a dos lámparas de escritorio jugando con una pelota y dura apenas un par de minutos. Su éxito fue tan grande que la lámpara Luxo se convirtió en el logotipo oficial de Pixar y aparece al inicio de casi todas sus películas. Jessica Alba pasó un año entrenando artes marciales, gimnasia y manejo de motocicleta para su interpretación en la serie Dark Angel. La serie se estrenó en el año 2000 y fue creada por James Cameron. Alba interpretaba a una soldado modificada genéticamente, por lo que gran parte del entrenamiento estaba orientado a realizar escenas de acción de manera convincente. Un adolescente de Malawi llamado William Kamkwamba aprendió a hacer un molino con basura para generar electricidad en su aldea. Después hizo otro más grande para llevar agua. Todo esto lo aprendió de libros que leyó en la librería local. Una cadena de televisión estadounidense ponía sonidos grabados de pájaros durante los torneos de golf. Dejaron de hacerlo cuando un experto observador de pájaros se dio cuenta que habían puesto el sonido de una especie de ave que no era originaria de la zona donde se llevaba a cabo el torneo. Yoda, el personaje de Star Wars, fue hecho a partir de la apariencia de Albert Einstein. El diseñador Stuart Freeborn, encargado de crear la marioneta original, se inspiró parcialmente en los rasgos del famoso científico, para darle al personaje una apariencia de sabiduría y edad avanzada. También incorporó algunos rasgos de su propio rostro, lo que explica parte de la expresión particular del maestro Jedi. En griego antiguo, avestruz se dice strauto camelos o gorrión camello. El nombre combina las palabras strautos, que significa gorrión o ave pequeña, y camelos, que significa camello. Los antiguos griegos pensaban que el animal tenía características de ambos, el cuerpo grande y fuerte de un camello y la forma de ave de un gorrión gigante. Se usa más papel en Japón para manga, que son los cómics japoneses, que para papel de baño. Durante décadas, las revistas semanales y mensuales de manga han tenido tirajes enormes, a veces de millones de copias por edición. Muchas de ellas se imprimen en papel económico y grueso porque están pensadas para leerse rápidamente y luego reciclarse. La escritura se inventó remotamente en 3 lugares: Oriente Medio, China y América Central. Todos los demás alfabetos y sistemas de escritura son derivados o inspirados en estos 3, o están incompletos. En Mesopotamia surgió la escritura cuneiforme hace más de 5000 años. En China aparecieron los primeros caracteres durante la dinastía Shang. Y en Mesoamérica, civilizaciones como los mayas desarrollaron complejos sistemas jeroglíficos usados para registrar historia, rituales y astronomía. El sonido extraño de trombones en Inception está basado en una versión lenta de la canción de Edith Piaf. La idea es que esa misma canción debe escucharse así de fondo cuando una persona está soñando. El compositor Hans Zimmer tomó la canción Non, Je ne regrette rien, y la estiró y distorsionó digitalmente hasta convertirla en ese sonido profundo que se repite durante toda la película. Bambi conoce a Godzilla es un filme corto de animación considerado un clásico. Es el número 38 en la lista de las mejores caricaturas de todos los tiempos. El corto dura apenas 1 minuto y muestra a Bambi caminando tranquilamente por el bosque antes de encontrarse con Godzilla, en un giro inesperado que mezcla humor y sorpresa. Existe un planeta enano que está pasando la órbita de Neptuno llamado Haumea. Su rotación es tan rápida que tiene forma de elipsoide. Básicamente es un planeta huevo. Completa una vuelta sobre sí mismo en menos de 4 horas. Una velocidad extraordinaria para un objeto de su tamaño. Además tiene 2 pequeñas lunas y un delgado sistema de anillos descubierto por astrónomos en 2017. Cuando una mina de carbón se incendia, arde por años. Hay miles de estos incendios en este momento. Algunos pueden continuar durante décadas bajo tierra porque el carbón sigue alimentando el fuego lentamente. Estos incendios liberan gases contaminantes y son muy difíciles de apagar debido a la profundidad y extensión de los túneles. Toy Story 2 iba a ser lanzada directamente a video, pero Pixar consideró tan bueno el guión que fue proyectada en cines. Durante la producción, el proyecto fue replanteado casi por completo en menos de 1 año, lo que obligó al equipo a trabajar intensamente. El resultado superó todas las expectativas y la película terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos animados de 1999.
No existen las serpientes vegetarianas, se alimentan exclusivamente de otros animales. Todas las especies conocidas son carnívoras y cazan presas como roedores, aves, huevos, peces o incluso otras serpientes. Algunas matan a sus presas mediante veneno, mientras que otras, como las boas y pitones, las inmovilizan mediante constricción. Antes de que se filmara la película de 1960 Psicosis, Alfred Hitchcock compró todas las copias existentes del libro para que nadie supiera el final de la historia. También pidió a los cines que no permitieran la entrada de espectadores después de que empezara la función, algo muy inusual en aquella época. En Holanda cerraron 8 cárceles por falta de criminales. Nosotros podemos enviarles algunos, no se preocupen. El descenso en la criminalidad, junto con reformas en el sistema judicial, provocó que varias prisiones quedaran prácticamente vacías. Algunas de estas instalaciones incluso han sido utilizadas para alojar prisioneros de otros países europeos. Samuel L. Jackson fue perfecto para el personaje de Nick Fury en The Avengers, porque en realidad en los cómics ese personaje está basado en él. En la línea de cómics Ultimate de Marvel, publicada a inicios de los años 2000, los artistas rediseñaron al personaje con la apariencia del propio actor. Incluso incluyeron un guiño donde Fury menciona que le gustaría ser interpretado por Samuel L. Jackson en una película. Algunas partes de la Antártida no han tenido nieve ni lluvia desde hace más de 2 millones de años. Estas zonas se conocen como los valles secos de McMurdo y son uno de los lugares más áridos del planeta. Las condiciones extremas de frío y viento impiden que la humedad se acumule y forme precipitaciones. Hacer la película Titanic costó más que hacer el propio barco de la vida real. El filme de 1997 tuvo un presupuesto cercano a los $200 millones. Ajustado a la inflación, construir el Titanic original en 1912 habría costado menos que producir la película. En 1958 Ford diseñó un automóvil llamado Ford Nucleon, que se esperaba que tuviera un mini reactor nuclear en la parte de atrás para generar su energía. Los desarrolladores del juego Fallout se inspiraron en este concepto para los vehículos que aparecen en la aclamada serie. Haley Joel Osment, el niño que dice "veo gente muerta" en Sexto Sentido, hizo su debut fílmico como el hijo de Forrest Gump. En la película de 1994 interpreta al pequeño Forrest Gump Jr., el hijo del personaje de Tom Hanks. Años después alcanzó fama mundial con Sexto Sentido en 1999, papel por el que fue nominado al premio Oscar como mejor actor de reparto cuando tenía apenas 11 años. Los bebés expuestos al lenguaje de signos lo imitan y se mantienen en silencio aunque puedan hablar. Los estudios han mostrado que algunos bebés pueden aprender a comunicarse mediante gestos antes de desarrollar completamente el habla. Esto les permite expresar necesidades simples mientras su lenguaje verbal aún está en desarrollo. Cuando se acabó el presupuesto durante la filmación de Mad Max, la original de 1979, el director George Miller ofreció su propio vehículo para una de las escenas de choques. Eso es dedicación. La producción fue tan limitada que muchos autos usados en la película pertenecían al equipo de filmación o a amigos de la producción. Los mayas lanzaban nidos de avispas asesinas a sus enemigos con catapultas cuando estaban en guerra. Se trataba de una forma primitiva de arma biológica. Los guerreros recogían panales de avispas o abejas muy agresivas y los arrojaban hacia las tropas rivales durante los enfrentamientos. El caos provocado por los insectos enfurecidos podía desorganizar a los enemigos y facilitar el ataque. John Travolta rechazó ser el protagonista de la película Forrest Gump. Tiempo después se arrepintió de su decisión. El papel finalmente fue interpretado por Tom Hanks, quien ganó el premio Oscar a Mejor Actor por esa actuación en 1995. La película se convirtió en un enorme éxito de taquilla y en uno de los clásicos más recordados del cine. Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, presidente de Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente, en la década de los 80 acordaron informalmente ayudarse y actuar en conjunto si ocurría una invasión extraterrestre en la Tierra. Todas las escenas que ocurren dentro de The Matrix en la película del mismo nombre tienen un filtro verde. Esto lo hicieron para que pareciera que sucedía dentro de una pantalla de computadora. En cambio, las escenas del mundo real fueron filmadas con tonos azulados y grises para diferenciar visualmente ambos universos. La Academia se negó a nominar a la película Tron de 1982 al premio en efectos especiales porque dijeron que hacía trampa por usar computadoras. En aquella época, el uso de gráficos generados por computadora era algo completamente nuevo en el cine. Con el tiempo, esa tecnología se volvió estándar y hoy domina la mayoría de los efectos visuales en Hollywood.
En Colonia, Alemania, es común donar los árboles de Navidad usados al zoológico local. Un elefante puede comer hasta 3 de estos al día y además puede usarlos para limpiar sus dientes. Los cuidadores también los utilizan como enriquecimiento ambiental para otros animales, ya que los troncos y ramas sirven para jugar, rascarse o explorar. Min Sik Choi se tuvo que comer 4 pulpos vivos para filmar la famosa escena en Old Boy. El actor, que es budista, tuvo que ir a rezar inmediatamente para redimirse. La escena se repitió varias veces para obtener la toma correcta, lo que convirtió ese momento en uno de los más impactantes y comentados del cine surcoreano. Científicos llegaron a la conclusión de que el famoso loro gris africano Alex tenía la inteligencia de un humano de 5 años. Tenía un vocabulario de 150 palabras y podía pedir frutas por su nombre. Se enojaba cuando no le daban lo que pedía. También podía identificar colores, formas y cantidades, e incluso entender conceptos como más grande, más pequeño o igual, algo muy poco común en animales. Solo 3 lugares en el mundo han cambiado de manejar en el lado derecho al lado izquierdo, que son Timor Oriental, Okinawa y Samoa. Estos cambios suelen ocurrir por razones políticas o históricas, como la influencia de países vecinos o antiguas administraciones coloniales. En Samoa, por ejemplo, el cambio se realizó en 2009 para facilitar la importación de vehículos desde Australia y Nueva Zelanda. Después de Suiza, el lugar con más reservas de oro per cápita en el mundo es Líbano. Gran parte de ese oro se acumuló durante décadas como respaldo financiero del país. Las reservas están guardadas en el Banco Central y en bóvedas en el extranjero, y han sido consideradas durante años como una garantía importante para la estabilidad económica libanesa. El 28 de septiembre del 2006, la ciudad de Reykjavik y sus alrededores en Islandia apagó todo el alumbrado público por media hora, mientras un astrónomo hablaba sobre las estrellas y constelaciones en la radio. La iniciativa buscaba que los habitantes pudieran observar el cielo nocturno con menos contaminación lumínica. Durante esos minutos, muchas personas salieron a la calle para mirar constelaciones y aprender a identificarlas. Apolo 13, Armageddon y La Vuelta al Mundo, en 80 días, están entre las películas que se llevan a bordo en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas suelen llevar una pequeña biblioteca digital con películas, series y música para su tiempo libre. Muchas tienen temática espacial o de aventura, y a veces se proyectan en grupo durante los periodos de descanso para ayudar a mantener la moral durante misiones que pueden durar varios meses. Las plumas de los pájaros por lo general pesan 2 veces más que sus huesos. Aunque sus huesos son huecos y muy ligeros para facilitar el vuelo, las plumas cubren gran parte del cuerpo y representan una proporción considerable de su peso total. Además cumplen funciones importantes como aislamiento térmico, vuelo y exhibición durante el cortejo. En 1996, David Bowie lanzó el sencillo Telling Lies, que fue la primera canción de un artista reconocido en ser exclusiva para descarga online. Con la velocidad de Internet de ese tiempo, tardaba hasta 15 minutos en descargarse. Un jugador de World of Warcraft llamado Bradster tiene 36 cuentas y se ataca a sí mismo en 11 computadoras para subir de nivel. Este tipo de práctica es conocida entre los jugadores como multiboxing, donde una sola persona controla varios personajes al mismo tiempo. Algunos usan programas o teclados especiales para sincronizar acciones y así avanzar más rápido dentro del juego. El primer atleta descalificado de los Juegos Olímpicos por usar sustancias prohibidas fue Hans Gunnar Liljenvall de Suecia en 1968. En México se había tomado 2 cervezas para calmar sus nervios antes de iniciar la competencia de tiro. Una historia violenta fue la última película en ser lanzada en VHS en el 2005. Para ese momento el formato ya estaba prácticamente muerto, desplazado por el DVD y poco después por el Blu-ray. Durante décadas las cintas VHS dominaron el mercado doméstico desde finales de los años 70 hasta principios de los 2000, cuando la transición a formatos digitales se volvió inevitable. Investigadores en Tokio están desarrollando tecnología de nanocristales capaces de llevar moléculas que maten células cancerígenas. Con esta terapia de nanorobots va a ser posible operar a una persona sin abrirla. Estos diminutos sistemas pueden diseñarse para viajar por el torrente sanguíneo y liberar medicamentos directamente en el tumor, lo que podría reducir daños a tejidos sanos y mejorar la eficacia de tratamientos contra el cáncer. Es genéticamente imposible que una rosa sea de color azul. Las rosas naturales no poseen el gen necesario para producir el pigmento llamado delfinidina, responsable de los tonos azules en muchas flores. Por eso durante siglos los jardineros intentaron obtener una sin éxito. En el siglo XXI científicos lograron crear rosas azuladas mediante ingeniería genética, aunque su color sigue siendo más cercano al violeta.
La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, más de 160, y la mayoría son gratis los domingos. Entre ellos se encuentran algunos de los más importantes de América Latina, como el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes. La tradición del acceso gratuito dominical busca fomentar la visita de estudiantes y familias. Cuando Charles Chaplin recibió su Oscar honorífico, recibió una ovación de pie de 12 minutos, la más larga en la historia de estos premios. El homenaje ocurrió en 1972, cuando Chaplin regresó a Estados Unidos después de décadas viviendo en Europa. Durante años había estado prácticamente vetado en Hollywood por controversias políticas, por lo que el reconocimiento fue visto como una reconciliación histórica. En el 2011, el número de páginas de Internet llegó a 13.000 millones. Esa es una página por cada año desde el Big Bang. La comparación se hizo popular porque el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Desde entonces, el número de sitios y páginas web ha seguido creciendo de forma enorme. En una prueba de inteligencia, un incentivo de $10 hizo que el promedio de los resultados aumentara en 20 puntos de coeficiente intelectual. El experimento mostró que la motivación puede influir mucho en el desempeño de estas pruebas. Cuando los participantes sabían que podían recibir una recompensa económica, tendían a esforzarse más y resolver más problemas correctamente. Debido al estilo de tomas largas en la película Birdman, Edward Norton y Michael Keaton se entretenían contando cuántas veces se equivocaban los demás actores, forzando la repetición de la escena. Emma Stone fue la que se equivocó más veces, Zach Galifianakis fue el que menos lo hizo, y cuando lo hizo algunas veces, supo improvisar para no detener la escena. Solo el 35% de los seguidores en Twitter de una persona promedio son humanos. Los demás son robots malvados. Muchos de esos perfiles automatizados son cuentas diseñadas para publicidad, difusión de enlaces o generación automática de contenido, lo que ha llevado a las plataformas a desarrollar sistemas para detectar y eliminar bots. La guerra más corta registrada fue entre Gran Bretaña y Zanzíbar el 27 de agosto de 1896. Zanzíbar se rindió después de tan solo 38 minutos. El conflicto comenzó cuando un nuevo sultán tomó el poder sin la aprobación británica. La flota del imperio bombardeó el Palacio Real y la resistencia terminó casi de inmediato. Las 10 especies de serpientes más venenosas del mundo viven en Australia. Entre ellas se encuentran la taipán del interior, considerada la más venenosa del planeta, y varias serpientes marinas extremadamente potentes. Sin embargo, a pesar de albergar tantas especies peligrosas, Australia registra relativamente pocas muertes al año gracias al acceso rápido a antivenenos y a estrictos sistemas médicos de emergencia. Manuel de Oliveira fue el director en activo más longevo del mundo, hasta antes de su muerte en el 2015. Sus primeras películas datan de la época del cine mudo. Nacido en 1908 en Portugal, continuó dirigiendo películas incluso después de cumplir los 100 años. Su última obra se estrenó cuando tenía más de 105 años, lo que lo convirtió en una figura única en la historia del cine. No barrer las hojas que caen naturalmente de los árboles en otoño ayuda mucho a que la tierra sea fértil. Al descomponerse, las hojas se convierten en materia orgánica que enriquece el suelo y alimenta a microorganismos e insectos. Este proceso natural devuelve nutrientes a la tierra y mejora la capacidad del suelo para retener humedad. Los humanos y los elefantes son los únicos animales con barbilla. En los humanos, la barbilla es una protuberancia ósea en la mandíbula inferior que no aparece claramente en otros primates. Los elefantes presentan una estructura similar en la parte frontal de su mandíbula inferior que recuerda a una barbilla, algo poco común entre los mamíferos. Por cada humano en la Tierra hay 1.500 millones de insectos. Dulces sueños. Los insectos representan la mayor parte de la biodiversidad animal del planeta y viven prácticamente en todos los ecosistemas. Su enorme número se debe a su rápida reproducción, pequeño tamaño y gran capacidad de adaptación a distintos ambientes. Los creadores de la película Un detective en Beverly Hills inventaron una tecnología llamada Sistema de Localización Satelital. Años después de verdad se hizo, es el GPS común y corriente. En la cinta, el dispositivo se menciona como una forma avanzada de rastrear vehículos desde el espacio. En la vida real, el sistema de posicionamiento global fue desarrollado por el Ejército de Estados Unidos y empezó a volverse de uso civil durante la década de 1990. El Wi-Fi fue desarrollado usando tecnología empleada por un experimento fallido para detectar mini-hoyos negros. Parte de la base tecnológica proviene de métodos creados por radioastrónomos para analizar señales débiles del espacio. Investigadores australianos adaptaron esas técnicas de procesamiento de señales para mejorar la transmisión inalámbrica de datos. Un caballo promedio puede producir hasta 15 caballos de fuerza.
La expresión caballo de fuerza se definió originalmente en el siglo XVIII para comparar la potencia de las máquinas de vapor con la fuerza de los caballos reales. Curiosamente, un caballo en esfuerzo máximo puede generar mucho más de un caballo de fuerza durante breves periodos. El dueño del dominio Windows2000.com se llamaba Bob y Microsoft. De casualidad era el dueño de Bob.com. Llegaron a un acuerdo para intercambiar las direcciones web. El sitio Windows 2000 estaba en manos de un diseñador llamado Bob Kerstein, y cuando Microsoft lanzó su sistema operativo Windows 2000, negociaron el intercambio de dominios para evitar conflictos legales. El presupuesto de la película Actividad Paranormal fue de $15,000, pero llegó a recaudar más de 190 millones. La mayor parte del dinero se utilizó para equipo básico de grabación y efectos muy simples. Su enorme éxito demostró que una historia efectiva y el boca a boca podían convertir una producción independiente en un fenómeno mundial del cine de terror. El primer transbordador espacial se iba a llamar Constitución, pero después de miles de cartas de parte de fans de Star Trek, el nombre cambió a Enterprise, como la famosa nave de la serie de televisión. El presidente Gerald Ford aprobó el cambio en 1976, y la nave se presentó públicamente con varios actores de la serie presentes. Antes de ser famosa, Katy Perry lanzó un disco de rock cristiano con su nombre real, Katy Hudson, cuando tenía 16 años. Vendió menos de 200 copias. Además fue cantante de apoyo de la banda POD. Un estudiante noruego gastó $27 en bitcoins y se le olvidaron. Unos años después se dio cuenta que su valor había subido a 886,000. La historia ocurrió alrededor del 2013, cuando el joven revisó una vieja compra hecha en 2009 mientras investigaba sobre criptomonedas para un proyecto. Con el dinero pudo comprarse un apartamento en Oslo y aún conservar algunos bitcoins. Ni Ian McKellen ni Patrick Stewart sabían jugar ajedrez cuando filmaron X-Men. A pesar de eso, tuvieron que grabar varias escenas frente al tablero interpretando a Magneto y al profesor Xavier como si fueran jugadores experimentados. Durante el rodaje recibieron asesoría básica para mover las piezas con naturalidad, aunque el resultado final se basó más en actuación que en estrategia real. Todo Internet pesa lo mismo que una fresa grande. Esta curiosidad se basa en una estimación física del peso de los electrones que almacenan la información en los servidores del mundo. Aunque la cantidad de datos es gigantesca, la masa total asociada a esos electrones sería extremadamente pequeña, comparable a la de una fresa. Hay por lo menos 38 lugares llamados Springfield en Estados Unidos, pero el Springfield de Los Simpson está basado en Springfield, Oregón. El creador de la serie, Matt Groening, creció en la cercana ciudad de Portland y tomó muchos detalles de esa zona para la serie. También eligió el nombre Springfield porque es muy común y permite que muchas personas imaginen que la ciudad podría ser la suya. La mitad de toda la pimienta en el mundo es producida en Vietnam. El país se convirtió en el principal productor mundial gracias a su clima tropical y a amplias zonas dedicadas al cultivo. Gran parte de esa producción se exporta a mercados internacionales, donde la pimienta es una de las especias más utilizadas. En la primera película de Spider-Man en el 2002, la araña que le picó a Peter Parker era una araña real que es similar a una viuda negra. La anestesiaron y la pintaron de rojo y azul para filmar la escena. El equipo de efectos utilizó varias tomas para capturar el momento exacto en que el arácnido caminaba sobre la mano del actor. Después se añadieron detalles digitales para que pareciera una especie modificada genéticamente. Los elefantes saben acudir a los humanos cuando buscan ayuda si están heridos o enfermos. Pueden encontrar humanos incluso en distancias muy grandes. Se han documentado casos en África y Asia donde elefantes se acercan a aldeas o estaciones de guardabosques cuando tienen heridas, trampas o espinas incrustadas. Su gran memoria y capacidad para reconocer personas les permite recordar dónde pueden encontrar ayuda. Los resaltadores son normalmente de color amarillo porque no dejan sombra gris cuando se saca una fotocopia. El tono fluorescente refleja mucha luz y permite que el texto siga siendo legible al copiar documentos. Por eso ese color se volvió el estándar desde que estos marcadores comenzaron a popularizarse en oficinas y escuelas. Gato originalmente significaba perro. La palabra viene del latín catulus, que significa perro pequeño o cachorro. Con el tiempo el término evolucionó en distintas lenguas romances hasta asociarse con los felinos domésticos. Palabras relacionadas como kitten en inglés o gato en italiano también tienen raíces vinculadas a ese antiguo término. De acuerdo con analistas de discursos de agradecimientos de los premios de la Academia, le han dado las gracias más veces a Steven Spielberg recibiendo un Oscar que a Dios. El director ha sido una figura central en Hollywood desde la década de 1970 y ha producido o dirigido numerosas películas influyentes.
Por eso su nombre aparece con frecuencia en los agradecimientos de ganadores que trabajaron con él. Hay por lo menos 10 veces más crimen en la televisión que en la vida real. Diversos estudios sobre programación televisiva han mostrado que los delitos aparecen con mucha mayor frecuencia en series y noticieros que en las estadísticas reales. Esta sobreexposición puede influir en la percepción pública, haciendo que muchas personas crean que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Las huellas dactilares de los koalas son casi iguales a las de los humanos. Han llegado a estropear investigaciones de escenas del crimen, así que ya sabes, si eres un criminal deberías llevar un koala de secuaz. Incluso bajo un microscopio pueden ser muy difíciles de distinguir de las humanas, porque presentan patrones de arcos, bucles y espirales muy similares. El nombre del país Mali significa hipopótamo en el idioma autóctono de ese lugar. El nombre proviene del antiguo Imperio de Mali, una poderosa civilización de África Occidental que floreció entre los siglos XIII y XVI. En algunas interpretaciones del idioma mandinga, Mali se relaciona con la palabra hipopótamo, un animal asociado con fuerza y poder. Originalmente la máquina del tiempo en Volver al Futuro iba a ser un refrigerador. Los guionistas cambiaron la idea porque temían que los niños pudieran intentar meterse en uno después de ver la película. Finalmente eligieron el DeLorean, un automóvil con puertas de ala de gaviota que terminó convirtiéndose en uno de los vehículos más reconocibles del cine. El esmalte para uñas contiene nitrocelulosa, un explosivo de baja fuerza, además de otros compuestos tóxicos. La nitrocelulosa también se utiliza en lacas, pinturas y antiguamente en películas fotográficas. En el esmalte forma una capa dura y brillante cuando se seca. Además suele mezclarse con solventes y plastificantes que permiten que el producto se extienda fácilmente sobre la uña. El rey de corazones es el único rey de la baraja que no tiene bigote. En la mayoría de los diseños tradicionales de cartas, este personaje aparece con el rostro afeitado, a diferencia de los otros reyes. Además, suele mostrarse con una espada detrás de la cabeza, lo que ha hecho que a veces se le apode el rey suicida en la baraja inglesa. En Antigua y Barbuda la sopa de lagartija se usa como cura del asma, siempre y cuando no se le diga al paciente de qué está hecha. Este remedio forma parte de tradiciones populares en algunas comunidades del Caribe. Aunque no existe evidencia científica de su eficacia, la creencia se ha transmitido durante generaciones como parte de la medicina tradicional local. This is Spinal Tap es la única película en IMDb que se puede clasificar hasta con 11 estrellas. Esto se debe al chiste en donde el guitarrista de la banda muestra que sus amplificadores llegan al volumen 11. La broma se volvió tan famosa que la expresión subirlo hasta 11 se usa hoy para describir algo llevado al máximo. Steve Jobs era mitad sirio. Su padre biológico, Abdul Fattah Jandali, nació en Siria y llegó a Estados Unidos como estudiante universitario. Jobs fue dado en adopción poco después de nacer y creció en California con Paul y Clara Jobs, quienes lo criaron y apoyaron en sus intereses por la electrónica y la tecnología desde muy joven. Actualmente hay 32 cámaras de circuito cerrado en 200 metros a la redonda del departamento en donde George Orwell tuvo la idea de la aclamada novela 1984. La ironía suele mencionarse porque la obra describe una sociedad donde todo el mundo está vigilado constantemente por el Gran Hermano. Los caballitos de mar son los únicos peces con cuello. A diferencia de la mayoría de los peces, su cabeza está inclinada y separada del cuerpo por una zona flexible que les permite moverla hacia arriba y hacia abajo. Esta forma particular también les ayuda a succionar rápidamente pequeños crustáceos cuando se alimentan. La primera persona con la mutación de ojos azules tenía los ojos cafés y probablemente nunca vio a alguien de ojos azules, ya que se necesitan 2 personas con esa mutación para que nazca alguien con ese característico color de ojos. En el 2004, un hombre en Nueva York llamado Matthew Jones fue arrestado por no hacer nada. Un policía lo detuvo por alterar el orden público porque la gente tenía que rodearlo para pasar. El hombre declaró que solo estaba ahí parado. O.J. Simpson iba a ser el protagonista de Terminator, pero el estudio se convenció de que nadie podía verlo como un asesino. Ironías de la vida. Finalmente el papel fue para Arnold Schwarzenegger, quien transformó al personaje en uno de los villanos más icónicos del cine de ciencia ficción desde su estreno en 1984. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene varios perros como mascota. Una vez llevó a uno a una reunión con la canciller alemana Angela Merkel para molestarla, sabiendo que le dan miedo los perros desde que la mordió uno cuando era niña.
Existe un pueblo llamado OK en Oklahoma, Estados Unidos. En los mapas se lee OK. La pequeña localidad se encuentra cerca del río Arkansas y tiene una población reducida. Su nombre curioso suele llamar la atención porque parece una confirmación escrita en el mapa más que el nombre de un lugar. Misofonía es el terror y el enojo causados por escuchar el sonido de personas comiendo. Las personas que la padecen pueden experimentar irritación intensa al escuchar ruidos repetitivos como masticar, sorber o teclear. Aunque todavía se investiga su origen, algunos estudios sugieren que está relacionada con una forma particular de procesamiento del sonido en el cerebro. Si se toma en cuenta la inflación, la película más taquillera de todos los tiempos es el drama de 1939, Lo que el viento se llevó. Su estreno original atrajo a enormes audiencias durante años de reestrenos en cines. Ajustada al valor actual del dinero, su recaudación supera ampliamente a la mayoría de los grandes éxitos modernos. Las vacas más felices producen más leche. Tan solo llamar por su nombre a una vaca hace que suba la producción 3.5%. Estudios sobre comportamiento animal han mostrado que cuando las vacas reciben un trato más individualizado y menos estrés, su bienestar mejora. Ese estado reduce hormonas relacionadas con el estrés y favorece procesos fisiológicos que aumentan la producción de leche. En 1969, la marca Honeywell lanzó la H316, la primera computadora casera. Costaba más de $10,000. En realidad, era una versión simplificada de una mini computadora industrial y no tenía monitor ni teclado como los actuales. Los usuarios introducían instrucciones mediante interruptores y luces en el panel frontal. La mordida del tiburón tigre es capaz de romper un caparazón duro de una tortuga, pero eso no significa que les guste hacerlo. Este tiburón posee dientes cerrados muy fuertes y una de las mordidas más poderosas entre los peces. Su dieta es extremadamente variada e incluye peces, tortugas, aves marinas y otros animales. Christopher Lee era el único miembro del elenco del Señor de los Anillos que de verdad conoció a J.R.R. Tolkien, el escritor de las aclamadas novelas. Lee era un gran admirador de los libros desde joven y llegó a conocer al autor en la década de 1950. Durante años expresó su deseo de participar en una adaptación cinematográfica de la obra. Se comprobó en un estudio que la gente cree que una bebida energética es mejor y más efectiva que otra después de tomarla tan solo porque el precio es más alto, aunque tengan exactamente los mismos ingredientes. Martha Stewart terminó su relación con Anthony Hopkins después de verlo en la película El silencio de los inocentes. Ella contó en una entrevista que después de ver la actuación de Hopkins como Hannibal Lecter, ya no podía dejar de asociarlo con ese personaje. La interpretación fue tan intensa que le resultaba imposible verlo de la misma manera. Steve Wozniak, el cofundador de Apple, fue el primer dueño del número de teléfono 8888888, pero se hartó cuando empezó a recibir más de 100 llamadas equivocadas al día. La mayoría eran de bebés jugando con teléfonos. De acuerdo con los matemáticos, hay 177.147 formas de hacerle un nudo a una corbata, y tú no te sabes ni una. Este número fue calculado por investigadores que analizaron todas las combinaciones posibles de movimientos al anudar una corbata. El famoso nudo Windsor es solo uno entre miles, aunque la mayoría de las personas usa siempre el mismo por costumbre. En el 20% de todos los accidentes automovilísticos en Suecia hay ciervos involucrados. Esto se debe a que el país tiene una población muy grande de alces y ciervos que suelen cruzar carreteras, especialmente en zonas boscosas. Durante el otoño el riesgo aumenta porque es temporada de apareamiento y los animales se mueven más, lo que ha llevado a instalar miles de señales de advertencia en las rutas. Cuando Matt LeBlanc audicionó para el rol de Joey en la serie Friends, tan solo poseía $11. En la última temporada su salario fue de $1 millón por episodio. El éxito de la serie convirtió a todo el elenco principal en algunas de las estrellas mejor pagadas de la televisión, y el personaje de Joey terminó siendo uno de los más populares durante las 10 temporadas. Filmar los Juegos del Hambre. En Llamas le provocó a Jennifer Lawrence estar temporalmente sorda de un oído. El problema ocurrió durante una escena de acción en el agua cuando un fuerte chorro le golpeó el oído. La presión dañó su tímpano por un tiempo y tuvo que continuar el rodaje con esa molestia durante varias semanas. Carrie Fisher no usó ropa interior en Star Wars porque George Lucas la convenció argumentando que en una galaxia muy lejana nadie usaba ropa interior. Gravity costó más que el programa de exploración de Marte de la India. La película de Alfonso Cuarón, estrenada en 2013, tuvo un presupuesto cercano a los $100 millones.
En comparación, la misión Mars Orbiter Mission de la India costó alrededor de 74 millones y logró colocar una sonda en órbita marciana en su primer intento. Solo necesitas 39 dígitos de pi para calcular la circunferencia del universo observable con un margen de error menor al diámetro de un átomo de hidrógeno. Las hormigas pueden sobrevivir dentro de un horno de microondas prendido. Son lo suficientemente pequeñas para esquivar los rayos, pero eso no significa que debas meter hormigas al microondas. No lo hagas. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.